there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros, o dependiendo en el horario que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es el mensaje de la cruz junto a Dave Smith, Lauren Larson y Josh Rosenstern. ¿Tu papá no llegó esta mañana? No, señor. Él cumplió años ayer, entonces está un poquito mayor, Oh, entonces tiene que descansar. bueno, eso lo podemos entender. Ayer fue su cumpleaños, tiene que descansar. Yo le voy a decir todo lo que dijiste. Bueno, si está sintonizando, lo escuchó. Bueno, pero yo lo voy a manejar de esta Bueno, le manera. va a evangelizar. Probablemente, esa es la Bueno, verdad, sí. bueno. Dile que le extrañamos. Sí, señor. Y Lauren, ¿vas a estar en una salida? Sí, voy a viajar a Crossway Church mañana, visitando al pastor Curtis Hutchinson. El 11, 13 de noviembre, viernes, sábado y domingo, voy a tener 4 servicios en Queen City, Texas, a las 7 de la noche el viernes, a las 10 de la mañana el sábado una enseñanza y a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Así que les invitamos a todos de Queen City, Texas, que vengan a Crossway Church en Highway 59. Quiero mencionar también que Joseph está viajando en esta mañana, debe estar viajando hacia Carolina del Norte, va a tener servicios en esta noche. Debe de estar conduciendo. No, en un avión, tomó un avión, a las 6:30 Muy tomó el bien, muy avión, ese era el bien. plan. Entonces, él va a Kings Mountain, Carolina del Norte, jueves y el viernes, servicios a las 7 de la noche. Él me dijo que Rachel va a cantar con él, así que va a ser algo adicional para todos. Si está en esa área, ven y esté con Joseph a Kings Mountain, Carolina del Norte, 10-11 de noviembre. Bueno, dile que le extrañamos. Sí, siempre le digo. Dave, Sí, señor, no tengo ninguna campaña, pero estaba pensando que Elías hizo más una declaración buena. Hay más para nosotros que en contra de nosotros. muy bien, me gusta eso. Muy bien, Gálatas capítulo 3, versículo 6, por favor. Así Abraham creyó a Dios. Proclama el hecho de que el patriarca fue justificado por la fe, no por las obras. Y vamos a detenernos aquí un momento. Estaba leyendo uno de sus libros donde decía que el hombre, que Abraham era el hombre, Correcto. ¿no? En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento. Y estaba leyendo otro hace un tiempo atrás y estaban diciendo que Moisés era el hombre. Pero tu amigo dijo que Dios le dio a Abraham el plan de salvación, ¿no? Que es lo mayor, ¿no? Más Correcto. importante. Acordémonos que así como era Moisés, fue Abraham que entró en una relación con Dios por fe. Fue Abraham que miramos que fue exhibido la gran doctrina de Así es. justificación. Y esto es lo que este caballero estaba diciendo, ¿no? Sí, Moisés, muy importante. Sí, todos estos líderes, todos estos hombres que Dios usó, cada uno de ellos son muy importantes. Así Y es, así es. en su tiempo y donde se encontraban y lo que proveyeron, necesitamos aprender de ellos. Exactamente. Pero otro punto también, Moisés es bien reconocido cuando miramos de la profecía mesiánica, entonces de la escritura del Mesías venidero. Los judíos estaban esperando a un profeta que, como Moisés, Deuteronomio 18, yo creo que se encuentra. Cuando habla con un judío, ellos hubieran visto a Moisés bien significado en el parecer del Mesías, Abraham, que es el fundamento del pueblo judío. Entonces, esa era una identidad para ellos como una nación. Los dos eran una figura bien significante, pero uno tenía un más significante de la idea del Mesías venidero. Pero obviamente Moisés estaba casado con la antigua doctrina del Antiguo Testamento de la ley, ¿no? Dios se la entregó a él para que se la entregase a Israel. Abraham trascendió eso. Correcto. Fue por todo el tiempo, ¿no? El tiempo que hasta que el Señor viniese la justificación por la fe. Es-
es la obra principal del Espíritu Santo para salvación. Así es. Y es casi como que el Espíritu Santo estaba apresurándose. Bueno, con Abraham nuevamente, Dios siempre ha exhibido desde Génesis 4 en adelante, al final del capítulo 3, cuando pensamos que Él inició el holocausto para una relación con Él después de la caída. La idea de relación, Disculpa, Abraham se llamó o fue llamado el edificador de altares. ciertamente, pero lo regreso a Abel. Abraham fue, Abraham es unido a las promesas, es unido a la promesa de Génesis 3:15. Rezamos y miramos lo que Dios estaba haciendo nuevamente en Moisés y su parte. Él ayudó a los hijos de Israel a entender mejor el Dios con el cual estaban en pacto. Les dio provisiones del pacto, protección del pacto y todas esas cosas que proveía la ley, pero la ley nunca fue hecha para sobrepasar la Así promesa. La es. promesa era realmente la formación y el fundamento de la ley. Parece que probablemente religión en la mente judía tal vez se deslizó en esa área. El problema que tuvimos hasta el día de hoy, en lugar de mantener la justificación por la fe al principio y todas las cosas demás, la ley venía después, ellos lo cambiaron. Pusieron la ley primero y lo que Dios le dio a Abraham. Y esto fue una señal de desastre. Correcto, y eso es lo que va a tocar Pablo aquí en capítulos 3 y 4 después de darnos la historia del Evangelio en el Nuevo Pacto, capítulos 1 y 2. Él nos da la doctrina del Nuevo Pacto. Es como un abogado lo edifica paso por paso. En capítulo 3, del 1 al 5, él hace 5 preguntas que tienen que considerar. Y después nos introduce, como usted le dio a Abraham, rezándonos a la importancia de la promesa y muestra cómo fue añadida la ley, pero nunca fue hecha para denegrar o negar o alejarse de la promesa. Entonces miramos cómo esto encaja y él está enseñando el valor de cada uno de los hombres de los cuales hemos hablado y cómo fueron usados en Galatas 3. Bueno, el decir Abraham le creyó a Dios, eso transcende todo el tiempo. Y es eso que Correcto, corresponde con nuestra fe en Dios desde ese momento hasta ahora. Eso nunca ha cambiado. Abraham le creyó a correcto. Dios. Y adelante, Dave. Podría añadir algo que es muy importante aquí. Claro, Hemos hablado de esto, pero solo para recordar. Cuando le creyó Abraham a Dios, él estaba creyéndole a Dios que iba a producir un hijo. El error se hace muy frecuentemente de que la idea de la justicia fue implantada a Abraham o dada a Abraham. Lo estoy diciendo muy mal. Se le contó a Abraham solo porque él le creyó a Dios por un hijo. En parte está correcta, pero la imagen que tenemos que entender es que este hijo representaba el plan de redención de Dios. claro. Dios no imputa justicia basado solamente en que usted cree, por ejemplo, SBN que sea activada. No le podía dar justicia por eso. Su fe Sí tiene que es. estar conectado directamente a su plan de redención. En Génesis 15, cuando miramos la conversación de Abraham hablando con Dios, cuando Dios le contó a Abraham como justicia, él estaba creyendo por el plan de redención de Dios, no solamente por el milagro de un hijo. Y lo estoy diciendo mal, pero la única manera de ganar justicia es de poner su fe en el plan de redención de Dios. Y Abraham ah, hacía eso, no solamente por el milagro de un hijo. No solamente era porque Abraham y Sara querían un niño, sí querían un niño, pero esto iba mucho más Correcto. allá. Eh, Tenía que ver con la encarnación, tenía que ver con Dios viniendo a ser hombre y el linaje que vendría de allí.
tenía que ver con Abel y el sacrificio, él no hubiese sabido mucho sobre el Redentor venidero. Yo garantizo que el Señor le dio algún tipo de información. Sí, lo hice. Yo pienso, y es mi opinión personal, de que la promesa fue unida a Génesis 3:15 y que a través del linaje de Seth miramos a los hombres hablando de este plan de redención hasta Abraham. Yo pienso que no tenía Google, no podía ir a internet y buscar algo. La gente pasaba la información de generación a generación sentado alrededor de un fuego, hablando de lo que Dios había hecho. Y ese conocimiento parece que pasó en el linaje de Sem. Enoch se le dio la información de la segunda venida de Dios. Miramos a Noé que edificó altar, encontró gracia en los ojos de Dios. Y después Abraham, los gran figuras aprendieron todo eso. Entonces, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, y en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidos. Y en unos versículos le dijo, él literalmente le estaba predicando el evangelio a Abraham. Eso es lo que creyó Abraham. Satanás trató de toda manera de Sí, resolver el linaje en toda manera. eh, Realmente, y esto fue tocado el domingo en la mañana, este fue el esfuerzo de Satanás a través de la hija de Jacob para salvar ese matrimonio y casarlo con un correcto. pagano. Y obviamente eso no podía ser. No querían los dos hijos que, no quería Dios que fuese de esa manera, no era la manera de Dios, pero Satanás hizo todo lo posible para dañar eso que Dios iba a traer, ¿no? Para llegar a Abraham. Abraham y Sara pecaron en gran manera cuando trajeron a como Agar, a Agar, sí, trajeron a Agar como una solución. Eso fue una falta de fe. seguro. Eso muestra que Dios, los campeones de Dios no son todos perfectos. Abraham se dice que nunca dudó que Dios iba a producir o le iba a dar el hijo que le prometió, pero la maquinación que usó fue donde tropezó Abraham. La Biblia dice que Abraham no titubeó en las promesas de Dios con incredulidad, pero trató de ayudarle a Dios. Ahí siempre fallamos. Siempre fallamos cuando hacemos eso porque no No necesita necesita ayuda. nuestra ayuda. Lo único que necesita es que nos quitamos del camino. Leamos la segunda frase, empecemos desde arriba otra vez. Así Abraham creyó a Dios Proclama el hecho de que el patriarca fue justificado por la fe, no obras. y le fue contado por justicia. La justicia de Dios es imputada a una persona en la base de la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y esto es la manera como Dios lo hizo en crédito, podemos decir. Él le imputó justicia a Abraham en crédito porque la cruz es muchos años en el futuro. Toda persona que fue salva antes de la cruz fue salva por la fe a crédito. Y Dios dijo, voy a atender la situación y lo hizo cuando su hijo vino y murió en la cruz del Calvario. Y, y derramó su sangre. Eso contó por cada persona que tenía fe. Se les dio vida eterna y están allí en la gloria el día de hoy. Actualmente, la cruz de Cristo es lo único que está entre la humanidad, aún los más piadosos entre los creyentes, la humanidad y el infierno eterno. Es la cruz que está entre todo eso, gracias a Dios. Y sé que cuando hablamos de predicadores que denigren la cruz o, o la pongamos en una posición menor, me pregunto si se dan cuenta que la única razón por la cual no está en el infierno hoy o en camino allí es por lo que Jesús hizo en la cruz. Muy bien. Versículo 7. Sí, Sabe por tanto de los
que los de la fe. Presenta la fe y solo la fe como el fundamento, pero el tema de la fe siempre debe de ser la cruz. Estos son hijos de Abraham. Los hijos legítimos de Abraham. Todos estos individuos estaban anticipando lo que Dios haría. No sé cuántos conocían ellos, y, y Abraham sabía que el hijo que era un hijo de milagro que tendría que traerse, estaba en el linaje del Redentor que se entregaría como un sacrificio en la cruz. ¿Piensan ustedes que él sabía eso? Hay evidencia Abraham vio mi día. de Juan 8, yo creo que 56 o 59 el versículo. Pero Jesús dijo que Abraham se regocijó para ver mi día. Él lo vio y se alegró. El término regocijarse ahí literalmente significa que se levantó y tuvo un Sí, día Pentecostés. Es ese tipo de palabra. Indica un gran sistema de alabanza que salió de Abraham. Abraham se regocijó de ver mi día. Él lo vio. Ahora, no es definido para nosotros, pero nos dice que Abraham tuvo una perspectiva más profunda de lo que le damos crédito. Él entendió que este era el Redentor. Él vio que esta persona que iba a venir iba a redimir todo el mundo. Esto fue la promesa regresando a Génesis 3:15. Cuando hablamos de la promesa, estamos hablando de Génesis 3:15. La semiente de la mujer va a destripar la cabeza de la serpiente, aunque le iba a morder el calcañal. Pero el Redentor iba a salir de lo que iba a producir Abraham. Eso es lo que entendió Abraham. Entonces, si Abraham tuvo esa revelación a cierto grado, es seguro de que nosotros necesitamos eso para caminar en la promesa. así es. Todo era la Oh, sí, venida de Cristo. Eso representaría toda la obra de Dios, el mover del Espíritu Santo, era para traer a ese sí, Redentor. Tristemente Israel no lo creyó cuando vinieron. Algunos sí, pero principalmente no. Pero aún fueron a la cruz que estaba destinado a ser, para entregarse como un precio por todos. Y eso lo hizo posible que hoy fuésemos correcto. salvos. Muy bien. Piensa que más de esa perspectiva fue dada con los sacrificios o el sacrificio, el intento sacrificio de Isaac, donde Dios Claro, proveyó claro, un claro. cordero. Eso fue una imagen directa de lo que Dios haría Ujú. y cómo lo iba a hacer. Y bueno, yo estaba leyendo eso el otro día de Abraham y la situación. Yo quiero decir que Dios le diga a ese hombre que matase a Isaac. Bueno, realmente tomó un hombre fuerte para soportar eso. Y miramos ningún argumento. No, no, definitivamente que no. Él fue lo suficiente inteligente de Sí. no mencionárselo a Sara. Correcto, correcto. Pero una de las cosas que el libro de Hebreos nos dice es que Abraham había resuelto en su mente de que si él iba a seguir matando a su hijo, Sí, estaba lo hubiese convencido que Dios lo iba resucitado a entre los levantar de los muertos. muertos. Así es. Entonces fue consolado con eso. Le dijo a los siervos, vamos a Sí. volver. El autor de Hebreos reconfirma que esa era la mentalidad de Abraham. Sabe, como padre, yo no me puedo imaginar. Eso Sí, es lo que estoy ni me puedo diciendo, ¿no? imaginar a menos de que había ese consuelo de esa perspectiva, esa seguridad de que aun que se sucede esto, esto va a suceder, seguir la acción. Yo creo que esa es la única manera que hizo sentido de lo que Dios le pidió. No sé, yo como tú realmente oro y espero que Dios nunca me pida que yo haga algo de esa naturaleza. Realmente fue un hombre muy Sí, sí, fuerte para poder hacerlo, un gran hombre de fe para poder hacer eso. El pensar que Dios lo va a levantar de entre los muertos, eso es algo sí. completamente Qué imagen de diferente. Dios entregando a su hijo.
lo mismo Sí, en una escala mayor. Y, pero esto tiene que ser probablemente la mayor acción de fe en la historia. sí. Dios dijo, ahora yo sé que me temes Sí, porque me obedeciste en esto. Yo sé así qué es. tipo de personas tú eres. Nuevamente, yo no puedo ni puedo comprenderlo. Yo amo a mi hijo. Él es el muchacho que me gusta pasar bastante tiempo. Me gusta Josh también, pero si tengo que escoger entre Josh y Joseph, Josh, lístate para el clavo, porque, pero ¿cómo se sentiría usted con su hijo? Usted no Así puede es. imaginarse eso, pero este hombre del cual estamos hablando cedió a eso y subió el cerro con el cuchillo, aún levantó el Así cuchillo. es. Entonces, Estaba a 2 segundos. esa es la cosa de Abraham. Cuando Dios lo llamó de la tierra de sus padres, Dios no necesariamente le dijo exactamente dónde iba a ir, sino que le dio una promesa. La fe de Abraham es tan increíble porque en todas estas circunstancias, el énfasis regresa a la promesa, la promesa, la promesa. ¿Cuál fue el método que Dios usó para llevar este mensaje a Abraham? ¿Por la voz, impresión? ¿Cómo? Yo no creo que la escritura No no nos nos da dice, ese no nos detalle, dice. pero sí creo, en primer lugar, que es bien claro que cualquier medio que usó Dios funcionó. Pero yo creo que el mecanismo o cómo trabaja Dios en lo que se refiere al hombre es que Dios trata directamente con la persona y trata en la base de fe. Y si hay una semilla de fe en el corazón de la persona, Dios puede tocar eso y no importa, ellos pueden estar metidos en la peor idolatría, pero aún tener la sensibilidad a las cosas de Dios. Yo miro en las cosas a algunos de los políticos en Washington y el liderazgo y aún en otras partes del mundo. Usted puede ver y sentir, aunque no son cristianos, no han aceptado a Cristo, pero hay algo que puede notar de esa persona, que hay una sensibilidad a las cosas de Dios. Yo diría eso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Hay una sensibilidad a las cosas de Dios y oramos que siga eso. Pero refiriéndose a Abraham, todos lo conocen. El versículo Romanos capítulo 4 hablan bastante. Hermano Lorsen, usted citó esto, pero desde el versículo 19, esto los resume. La escritura dice 4:19. No siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo muerto cuando tenía 100 años de edad, ni la, la esterilidad del vientre de Sara. No titubeó en la promesa de Dios en incredulidad, sino fuerte en fe, creyéndole a Dios, siendo persuadido que lo que él, siendo Dios, había prometido, él también pudo hacer. Por eso fue imputada a él justicia. Mencionaste momentos atrás al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y quien yo personalmente creo que puso como la cabeza de Israel. Yo creo que el Señor hizo eso. Y cuando, cuando lo sacaron de allí para ponerlo de esa manera, eso fue el diablo. No duró mucho. Y gracias a Dios que él ha vuelto al poder ahora, porque yo leí el libro que tu papá Está me bien. entregó. No sé si lo leíste o no, pero No, no lo he completado. es fenomenal, realmente lo es fenomenal. Y yo lo leí página tras página, sabiendo que las ideas que este hombre compartió para fortalecer a Israel, para hacer a Israel lo que es el día de hoy, y para, bueno, realmente tomó más que solamente la educación de una persona. Fue Correcto. el Espíritu de Dios que ayudó a este hombre a hacer lo que él hizo y todavía lo sigue Amén. usando y va a continuar usándolo. Y yo creo, como dijiste, yo no tuve ninguna indicación en el libro de, de que venía hacia Cristo, pero
yo creo que sí está Amén. allí. Necesitamos orar por él, por Claro, Israel, claro, pero por él en gran específicamente. manera. No estoy una persona que tenga una lista, me gustaría conocer a esta persona o la otra persona. No soy una persona así. Yo he conocido a la gente que necesito conocer, pero si hay una persona en mi lista, es él. ¿Querías conocerlo a él? Oh, sí, desde niño he estado orando por eso, pero el primer ministro de Israel sería una persona que me gustaría, sería honrado de darle la mano y aún pasar un momento con él. Él, él es el ejemplo de lo que un líder Así mundial es, se yo mira de creo un que así país. es. Me gustaría que algunos de los líderes de nuestra nación tomen nota de él. Cuando el presidente, ¿cómo se llama? Donald Trump, Nuestro previo Donald Trump, presidente. Sí, cuando el presidente Obama. Obama, cuando el primer ministro vino aquí a los Estados Unidos y él insultó a este hombre realmente. Pensé yo, Señor, por favor, toléralo, porque si te molestas tanto como Bueno, yo yo, no lo sobremiré, pero tenés razón. Ah, fue un cambio notable en la dirección de nuestra nación al apoyo de Israel, de la administración de Obama y la administración de Trump. Y la administración de Biden no dona una posesión para Israel. Realmente no estamos atacándolo, no le hemos faltado el respeto, pero no deberíamos, no hemos hecho para hacer una bendición para en lo Israel. absoluto, así es. Yo creo que pesa más sobre las bendiciones de este país que cualquier otra cosa. Benjamín Netanyahu, cuando tomó control de la oficina de su nación, realmente no podemos seguir dependiendo de América, dijo. Tenemos que fortalecer nuestra nación para poder estar independientes y lo hizo así. Él lo hizo y bueno, no creo que hubo un experto económico en el mundo que tenía la sabiduría que él tuvo. Yo creo que Dios le dio esa sabiduría. Correcto, Israel ha prosperado tremendamente en lo que se refiere en todos la tecnología, las compañías Tremendo, tremendo, sí. farmacéuticas y recursos naturales y todo eso. Pero Israel sí mira a Estados Unidos y sí depende en Estados Unidos para ser un amigo en el mundo. Oh, sí, Ellos sí, nos miran a sí. nosotros y porque el resto del mundo mira hacia Estados Unidos. Esto es lo precioso que estamos discutiendo aquí. Estamos regresando como Pablo a Abraham. A Abraham, ahí en Pablo, en Gálatas, puso el enfoque, perdón. Abraham fue antes de Ujú. la ley. Y la cosa es que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, no estaba ahí. Él operó basado en No podía ser de la ninguna otra conciencia. manera. Eso tiene que ser lo mismo en lo que se refiere a nosotros, es fe y la promesa y lo que representa para nosotros. Y eso es todo el día de hoy. Es lo que está entorpeciendo a la iglesia del Dios viviente. Es el tratar de recurrir a la ley para ser un vencedor. Eso no se puede hacer, no Correcto, va a funcionar. Y es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y solamente eso lo correcto. que nos lleva a avanzar y nos da victoria sobre el enemigo. De otra manera, realmente nosotros entramos en un problema y otro. La iglesia de hoy ahora está en más peligro porque el tema del pecado realmente no se dirige, y no solamente aquí en Estados Unidos. Y ese es el problema. Correcto, mi esposa y yo, Bethany, fuimos a almorzar con una pareja, están aquí de Botswana visitando, y el esposo está en el ministerio. Entonces le estaba preguntando del estado de la iglesia en Botswana. Botswana está al África, está al norte de Sudáfrica. Tal vez tienen 2, 3 millones de personas en población. Y le estaba preguntando de la condición de la iglesia. Él me dijo, número uno, que la mayoría de los predicadores grandes que ponen atención sobre la televisión en los medios son los predicadores grandes de Estados Unidos. Entonces, ese es un punto que es muy importante. Lo que hace nuestra iglesia aquí está siendo transmitido por todo el mundo. Es por eso la cadena SBN es tan importante. Este hermano quería que yo supiera eso, que lo que Dios está haciendo a través de este ministerio es vital y no podemos descansar en eso. Es importante y significante, especialmente el mensaje de la cruz. Él dijo nuevamente, yo escuché que el mensaje de la cruz ha cambiado mi vida.
Cambiará la vida de cualquier y dice persona. que ha transformado mi vida. Ha hecho toda la diferencia, Así es, pone así todo en es. su lugar, ha cambiado mi vida. Y cuando él fue salvo, él era alcohólico. Dios lo tocó milagrosamente, Ujú. pero fue esta palabra de la cruz que revolucionó toda parte de su cristianismo. Sé que la última vez que estuvimos en Sudáfrica, y yo he estado allí ya 8 o 9 veces, yo le dije a las personas allí, en uno de los servicios que tuvimos allí cientos de predicadores, yo dije, el mayor peligro que tienen ustedes son los predicadores de América. Correcto. y, y allí yo estaba presente y era de América, Usted ha sido la excepción. pero esa es la verdad, esa es la verdad. Es la verdad, y todas las modas que han venido, que ha adoptado la iglesia aquí, ha sido adoptado y ha transformado ya. Pero le pregunté específicamente, le pregunté, su ministro y sus pastores Sí. ministros predican sobre el pecado. Iglesias pentecostales, él me dijo no, Ujú, porque eso no es popular. Lo que ujú. hacen es que predican sobre la prosperidad. Yo no sabía esto, pero aparentemente esto es algo grande. Ellos realmente venden la unción, los dones que Dios le ha dado a uno. Entonces, por ejemplo, yo he recibido la unción del apóstol tal y tal, ni siquiera la misma unción se la voy a vender. Y eso es lo que está sucediendo en estas iglesias. Prediqué esa noche, Watchman de la mañana y la noche, y también la mañana y la noche, o la noche y la madrugada, por segunda vez en el ministerio, cuando el Espíritu de Dios estaba en aquel lugar, habían unas 5,000 personas aquella noche, y ese lugar sienta tantas personas. El lugar estaba lleno y el Espíritu de Dios se movió de tal manera que la gente empezó a correr en los pasillos para ir a Cristo, corriendo. Y, Alabado Dios. y esto es lo que yo quiero ver en Estados Unidos, gente corriendo y eso sucedió en Detroit, Michigan, en un domingo en la noche. Prediqué el tema si el círculo sería roto y vi a hombres y mujeres predicadores bautistas allí. Me dijeron, la próxima semana nunca hemos visto algo así. Gente corriendo Correcto. para aceptar a Cristo. Y yo creo que el Señor lo va a hacer otra vez de una manera poderosa, de una manera poderosa. Va a traer a miles, decenas de miles, cientos de miles en el reino de Dios. Y, y realmente yo lo creo. Yo lo creo porque lo que Satanás trata de hacer para robar, matar y destruir, Dios tiene un poder en contra de él Correcto. y él lo vencerá. Así es. Aleluya. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Y la cruz es el centro de esto, el propio centro. Así es. Y, y realmente es el corazón del cristianismo. Remueve la cruz y realmente no hay budismo, sintoísmo, confucianismo, sea lo que sea. Si remueve la cruz de allí, ¿no? Es simplemente otra filosofía. Aún trata con eso que es error en la iglesia. Y esa es una de nuestras conversaciones. Siempre. Y ministros y cristianos son bien receptivos porque el mensaje de la cruz es lo que están buscando. Tienen hambre por ahí. ¿Estaba predicando aquí en los Estados Unidos, señor? No, no, no. Él vino con su esposa para celebrar sus 40 años de edad, para visitar el Centro Familiar de Tal Oración vez para lo estar aquí. conocí. Sí, el pasado miércoles en la noche después de la iglesia vinieron aquí solo para estar aquí. Muy inteligente él. Aman a Dios, sí. Déjame hacerle la pregunta porque necesitamos hacerlo de vez en cuando. Hablamos del mensaje de la cruz y si una persona es salvo, si realmente han aceptado a Cristo como su Salvador, entienden de que Jesús murió por sus pecados y se le resucitó otra vez. Ponen su fe en Él y todo lo que incluye eso es de ellos. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos del mensaje de la cruz y cómo transforma una vida?
¿Qué estamos presentando que muchos de la iglesia no lo están haciendo? ¿Cómo puede definir el mensaje de la cruz? Trata con la santificación cómo vivimos para Dios. La situación Jesús murió por mí es muy conocida entre la iglesia y eso es lo mayor y mejor que podemos decir, ¿no? Correcto. Pero en lo que tiene que ver con la santificación, cómo vivimos para Dios diariamente, ellos no saben nada al respecto y tratan de vivir para Dios por sus propios medios y eso Correcto. no funciona. Y nuevamente, por la cual el pecado no se predica, porque no sabemos qué hacer con él. No sabemos cómo vencerlo. Hemos sacado modas y pensamientos malos, doctrinas malas. El mensaje de la cruz enseña de que usted es santificado en la salvación, que el poder del Así pecado es es, así roto es. en la salvación. Eso es lo que significa ser santificado. Dios te separa, pero no separa a alguien que no es santo. Él nos da una posesión y afecta nuestra condición. Esto es lo que ha proveído la cruz. Eso es lo que la gente no sabe. Y cuando no sabemos que somos santificados, libertados del poder del pecado como definición, entonces tratamos de sanarnos a nosotros mismos Así es, ahí está el o problema. hacemos prácticas religiosas o aún hacemos actividades bíblicas verdaderas pensando que me va a dar victoria sobre el pecado. Número uno, el mensaje de la cruz enseña que la victoria sobre el pecado vino el momento que usted fue unido con Cristo, crucificado con Él, sepultado con Él y levantado con Él. Ahora ya no operamos bajo la idea que voy a derrotar el pecado por una acción o a través de un predicador o otro evento. Estoy aprendiendo a andar por fe con Cristo por lo que Él proveyó por mí. Ahora soy santificado, ahora estoy aprendiendo cómo funciona mi vida diaria y mientras continúo manteniendo mi fe en Cristo y la cruz, lo que sucede es que el Espíritu Santo tiene el privilegio y el derecho, usted lo dijo por años, y la longitud de obrar en mi vida y hacer obvio lo que soy yo en Cristo y es Así la es, única manera que puede suceder. así es. Usted puede tratar de formarse, pero no puede. Bueno, no puede vivir una vida victoriosa fuera de la cruz. No puede, no puede Correcto. hacerlo. Es creyendo, No es para que lo correcto. haga tampoco. Pero tendría que saber primero y poner su fe en lo que acabamos de decir. Ese es el mensaje de Así la es. cruz. Y tiene que ser predicado desde detrás del Una y púlpito. otra y otra y otra vez. Así es. De otras maneras, vamos a intentar hacer lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en vez de aprender cómo andar en la libertad con la cual Cristo nos ha El libertado. Señor me dijo no mucho tiempo atrás, me dijo, mi iglesia está enferma, toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas. Desde el primer capítulo de Isaías, Ujú. todo el cuerpo está enfermo y el medicamento no puede sanar eso. Y eso fue, bueno, 5, 10 años atrás tal vez, y hoy en día es peor. Sí, fue un pocos días más que eso, sí, estaba cerca 20 a 25 años, pero el caso está peor ahora Lo de es. lo que podemos imaginar. Y yo pienso que la mayoría, si estamos hablando de la gente que realmente han nacido de nuevo, ellos realmente no saben lo que proveyó completamente la cruz. Saben un poco y gracias a Dios que los saben lo suficiente para ser salvos, pero si no entendemos lo que el evento del Calvario nos dio, como enseñado por el apóstol Pablo, no hay ninguna manera que podemos andar en la libertad que Cristo ha proveído, porque nuevamente estamos tratando de a conseguir esa libertad por nosotros mismos, pero es una libertad que Cristo ya pagó por ella. Tratamos de hacerlos nosotros mismos, salvación por la fe y santificación por el No yo, va a y eso no va a funcionar. funcionar. Dios nunca quiso que eso funcionase. No. Es lo que Jesucristo, si fuese el caso, él no tenía que ir a la cruz. Sí, bueno, salvación nos proveyó con el medio de vivir libre del poder del pecado. No significa que ha sido erradicado el pecado, andamos en perfección, pero ¿cómo anda el creyente en la presencia de fe y vivir libre del poder del pecado? Solamente
por fe en Cristo y la cruz. Una cosa sé, ha Sí. cambiado mi vida total y completamente y ya volvemos. La cruz de Cristo es la respuesta de Dios a un mundo que tanto lo, no hay otra respuesta, solamente a lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él ganó. Y alguien mencionó esto, me parece que fue Josh, que el problema es el pecado. Siempre ha sido el problema el pecado, no es algo que empezó ayer. Ese ha sido el problema desde el tiempo de Adán y Eva y realmente Caín y Abel. El pecado ha sido el problema, el pecado es el problema hoy día. La única respuesta para el pecado es la cruz de Cristo. La iglesia ha tratado de insertar la psicología y esa es la respuesta. No es una respuesta en lo absoluto. Dave tomó 4 años de psicología en la Universidad de Missouri, ¿correcto? 3. 3. Y reconocen que el pecado es el problema. No, absolutamente no. No. Cambian, ¿A redefinen qué el te, problema que a qué tienen. te refieres con eso? No le llaman pecado, le llaman de otra cosa, le llaman una enfermedad, O alcoholismo, una enfermedad. enfermedad, ¿no? No es un pecado. Bueno, es la única enfermedad que están vendiendo en las tiendas. Y la iglesia ha comprado esto, lo Sí, ha creído 100%. Y cuando si esa persona pone su fe en Cristo y la cruz, y la mantiene en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo, quien es Dios, empezará a obrar en esa vida y le dará a esa persona victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Disculpen. Esa es la solución de Dios al problema del pecado. Esa es la respuesta de Dios al problema del pecado. No hay otra respuesta, damas y caballeros. Es la respuesta. Y no son palabras vacías estas, es la respuesta. Y la iglesia es la única que va a predicar eso. El mundo no lo va a hacer. Realmente la situación que acaba de suceder momentos atrás, las votaciones y todo eso, no tiene nada en en la boleta sobre, sobre la cruz siendo la respuesta. El mundo no va a predicar eso. Es la responsabilidad de la iglesia. Y si la iglesia no lo predica, no se predica. correcto. Lo que estoy viendo en nuestra historia es que regresamos y muy recientemente estoy leyendo unas obras de John Wesley y cuando res lo que él escribió en vez de hablar de lo que él escribió, usted mira a un hombre que está tan enamorado de Dios y desea ser santo y ha sido tocado por el Espíritu de Dios para promover santidad. Se encuentra ahí, es de un corazón que ama a Dios. Disculpa, pero no hay santidad fuera de la cruz. Correcto, entonces lo que estaba llegando es que para él la evidencia de santificación fue una vida que lleva fruto, especialmente amor hacia Dios y otros, pero él miraba la necesidad de un evento secundario. El problema con la iglesia es que podemos, como Wesley, ver la necesidad para santidad, mas sin embargo no entender cómo llegar ahí. Y su mensaje vivió 160 años sin realmente ser confrontado en el sentado de santificación. Fue la obra secundaria del Espíritu Santo. La iglesia metodista gobernaba Estados Unidos mientras comenzó y se esparció en el país y las iglesias de santidad fueron creadas también. Y miramos todas las decisiones que ellos tomaron, fueron nacidos de este conocimiento que tenemos que ser santos, pero no sabemos cómo. Y todo eso ha sido parte de la iglesia. El mensaje de la cruz no solamente nos dice que santidad es una demanda, no nos permite que vivamos como queremos. Te refieres a John Wesley, ¿verdad?
Estoy hablando de lo que escribió Wesley de santidad. ¿Qué conoce él sobre la cruz? Voy a terminar sus tesis en perfeccionismo cristiano. Antes de contestar eso, hermano Swagger, quiero leerlo yo mismo, donde se dirige con todo, pero lo que yo pienso que voy a encontrar es que él empujó a la gente hacia ese segundo evento, un compromiso de ser santo unido con el mover del Espíritu Santo o un encuentro con Dios a otro evento, que significa que él no hubiera entendido la cruz como ese evento que lo produjo y ese es lo que falta y este nombre y le doy gracias a Dios por él y su hermano y lo que ellos hicieron por Estados Unidos y lo que Así hizo su es. mensaje. John y Charles. Nuestro pasado es tan importante y deberíamos estar agradecidos por lo que producieron, pero esta dirección hacia santidad, hermano Swagger, solo puede cumplirse si entendemos lo que acabamos de decir, que la santidad solo puede ser ganada. Y cuando hablo de santidad, sino que estoy hablando de estilo de vida. Santidad es de la manera que vivimos, de la manera que actuamos, reaccionamos, cómo tratamos a la otra gente. Santo, santo, ser santo como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, ¿cómo llego ahí? Yo, aquí estoy todavía con el pecado que está dentro de mí, el pecado alrededor de mí. La respuesta es la cruz. La respuesta es entender cómo fue roto el poder del pecado por Cristo en el Calvario. Y yo entro a esa victoria, yo entro en esa victoria cuando me uno con Él, unido con Él en la salvación y el Espíritu Santo, quien entra en mí en la salvación, está ahí para respaldar la obra de Cristo. Él está ahí para promover la obra de Cristo, proveyéndome un crecimiento que poco a poco me conforma a la imagen de Cristo. Él hizo una obra tan grande en la cruz que aunque y lo dijo momentos atrás, estamos rodeados por el pecado, estamos en lo profundo de esta acción Correcto, correcto. pecaminosa del mundo. Satanás es el príncipe de Así los es, poderes del mundo, el Dios de este mundo presente, pero aún a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz podemos vivir por encima del así es. pecado. No quiere decir, como también dijiste, vivir una vida de perfección, porque la Biblia no enseña una perfección sin pecado, pero sí que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Correcto. Entonces lo que nos enseña es que es roto el poder del pecado. Si vamos a un pasaje que es Efesios 4, versículos 21, 22, 23, 24 y más adelante, Pablo nos dice que es nuestra unión con Cristo que va a cambiar todo y después comienza a hablar a los efesios diciéndole, bueno, porque esto es verdad, él dice esto, dejen ir esto, ponlo a un lado. Él no dice, derrota el pecado, Pónganlo a un sino lado, que déjalo, ya no encaja en su vida, déjelo. Esta es mi terminología. Usted no tiene que hacer eso ya. sea lo que haya sido, ¿no? Lo que fue, no tiene que ser drogadicto ya. Ya no tiene que ser un borracho ya. No tiene que ser un mentiroso. Déjalo a un lado, ponlo afuera. ¿Cómo Eso lo puede es. hacer? El poder de Cristo y lo que Él hizo en la cruz rompió esa atadura en mí. Ahora, con mi fe en Cristo y lo que Él hizo, yo lo dejo, yo lo pongo a un lado. No tiene que hacerlo Ya no más. encaja en mi vida, pero lo que tenemos que saber es que la cruz ya lo derrotó. Tratamos de Bien, inventar maneras y medios y normalmente es una práctica religiosa para derrotar el pecado. no A se ayunar para puede. derrotar el pecado. La cruz ya lo derrotó. No estás caminando en la provisión que ha sido dado. Y eso es lo que nos enseña el mensaje de la cruz. Así es, y realmente les sorprendería saber cuántos cristianos hoy día están atados por el alcohol, la nicotina, las drogas, la pornografía, los celos, la envidia, la malicia, la concupiscencia, la lascivia, estos problemas que plagan el temperamento incontrolable, los chismes, una lengua no santificada, la lista es larga y larga. El mundo ha visto la iglesia, el fracaso de la presentación del Evangelio. Lo ha enseñado,
sabemos lo que es, pero no vivimos. No puede vivir santo No puede. sin el entendimiento y poniendo en práctica el mensaje de la cruz. No se puede ser santo a menos de que vaya a la manera de Dios. Correcto, y eso es lo importante. Eso no es un ataque contra la gente que ha nacido de nuevo. No estamos tratando de alejarlos o traerlo a una iglesia o una denominación. Estamos tratando de que entiendan el camino del Señor, que es el Así camino de la es. cruz. Entendiendo en primer lugar lo que recibimos en la salvación, entendiendo la provisión del Espíritu Santo que se encuentra ahí y dependiendo en eso día tras día, tras día, tras día, y lo que encontramos que se convierte más fácil para dejar ir esas cosas, alejarse de eso. Eso ya no soy yo. Cristo ya derrotó eso. Yo no tengo que hacer eso ya. Es un gran gozo y un descanso y una paz cuando nos acercamos a la presencia del pecado alrededor de nosotros y aún la que está dentro de nosotros que tenemos que enfrentarnos en esta vida. Dios nos removió todos esos obstáculos del pecado alrededor de nosotros, nos libertó de él y ahora nosotros como Abraham tenemos que andar por fe en esta vida. Nuestra fe en lo que se refiere a la cruz tiene que ser tan fuerte como la fe de Abraham lo fue en la opción de matar a su hijo pensando que Dios lo iba a levantar de los muertos. Así tenemos que estar determinados para detenernos al mensaje de la cruz. Esa misma fe que no lo va a dejar ir hasta que miremos la victoria. Toda promesa que Dios le dio a Abraham estaba envuelta en su hijo Isaac. Eso es todo lo que es. Toda promesa en lo que tiene que ver con su simiente, el pueblo, la tierra. Hubieron muchas promesas que se hicieron en ese pacto abrámico. Todo esto envuelto en Isaac. Y aquí él está a punto de matar a Isaac. Así que eso muestra, y realmente es lo mismo hoy día. La diferencia es que Dios sí entregó su hijo y todo lo que tenemos está envuelto en el hijo. Toda promesa. Toda promesa en el libro es mía, todo versículo, toda estrofa es mía. Yo confío en su amor divino porque toda promesa en el libro es mía. Somos nosotros. Alabado Dios, Padre Celestial, Gracias. oro por cada persona hoy, Señor. Y hay muchos que no quieren fallarte, que ellos no quieren vivir en esclavitud. Ellos te aman, pero a menos de que su corazón y sus almas esté envuelto en lo que pagaste en la cruz del Calvario, no hay manera que lo puedan vivir. Ayúdales a entender, ayúdales a ver. Muévete alrededor de este mundo, Dios, en el corazón y la vida de millones, que la respuesta se encuentra en la cruz. Lo que Jesucristo hizo allí, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó y lo hizo todo por nosotros. Él lo hizo todo por nosotros. Y ayúdanos a creerlo. Tu palabra dice que Abraham le creyó a Dios. Señor, ayúdanos a creerle a Sí, Dios. sí, Ayúdanos a creerle a sí, Dios. Señor. Señor, yo lo pido en tu poderoso nombre, el nombre de Jesucristo, dándote honra y gloria. Abre el corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese niño, de esa niña. Abre su corazón, su mente, su espíritu a tu camino, a la cruz de Cristo. Y yo lo pido todo en el gran nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado Dios. Alabado el Señor. Muy bien, Dave. Puedes tratar otra vez. Versículo 8. No. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios. Bueno, leo eso y siento la presencia de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer, damas y caballeros, deben de creer a Así es, Dios. sí. Una palabra simple, créale a Dios. Y lo voy a citar otra vez, toda promesa en este libro es mía. Todo capítulo, toda estrofa y toda línea. Así es, sí. Yo estoy confiando en su amor divino. Toda promesa en este libro es mía. Alabado Dios. Y lo son, damas y caballeros. Esta es realmente un baúl de tesoros. Es la gloria del Dios Todopoderoso, su palabra.
Él cuida su palabra por encima de aún su nombre. Piense usted en ello. Alabado Dios. Muy bien, adelante, Dave. Y le fue Y le fue contado por justicia. la justicia de Dios está imputada a una persona solo sobre la base de la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. No es fácil el llevar a cabo algo que conlleva página tras página tras página de explicación, condensarlo a 2 o 3 líneas, pero eso es lo que tuvimos que hacer en escribir las notas de la Biblia de estudio del expositor. Pero a veces, mientras más simple, más fácil es que la gente lo pueda Así es. entender. Bien, Dave. Saber, por tanto, que los de la fe Presenta la fe solamente como el fundamento, pero el blanco de la fe siempre debe de ser la cruz. estos son hijos de... Disculpa, Dave, por favor. Cuando decimos que el blanco de la fe debe de ser, no estamos hablando de ese madero, de ninguna manera. No estamos hablando de ese árbol que Jesús tuvo que cargar a la cima del Calvario. No estamos hablando de esa madera o de ese madero. Estamos hablando de lo que Él hizo. Lo que Él hizo allí, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó. Él no dejó nada deshecho. Cubrió todo, damas y caballeros, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que cuando hablamos de la cruz, de eso estamos hablando. No de eso propiamente, no de un madero, sino de lo que Cristo hizo, el precio que Él pagó. Si se hubiese podido hacer de cualquier otra manera, estaba yo leyendo tras un predicador bautista y él lo dijo muy bien. Él dijo, si Dios lo hubiese podido hacer de otra manera, Él lo hubiese hecho, en lugar de someter a su Hijo a morir en esa cruz. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.